Hola familia, este es un video donde les quiero presentar los puntos claves para la planificación que trabajamos desde Indoor Cycling Latam, donde quiero dejarles un poco claro cuáles son los aspectos que deben de tener en cuenta para poder construir la planificación, para que sepan qué hacemos desde aquí para ustedes y cada uno de sus objetivos de temporada y para que sepan cómo construimos las planificaciones de manera individualizada de acuerdo a lo que conocemos y de acuerdo a las entrevistas que tenemos con cada uno de ustedes. Para iniciar, quiero que conozcan un poco de los puntos claves de la planificación. Tenemos lo que es el LIT o el Low Intensity Training versus el HIIT, que es el High Intensity Training. Los entrenamientos se constituyen en tres fases. La fase 1 es la fase de entrenamiento de baja intensidad. Está el entrenamiento de la fase 2, que es el entrenamiento de umbral, y está el entrenamiento de la fase 3, que es el entrenamiento de alta intensidad o HIIT. Estos son los que nos permiten desarrollar, distribuir las diferentes cargas de entrenamiento que ustedes reciben, los diferentes bloques o los diferentes intervalos que manejan en cada una de sus sesiones. El LIT o el Low Intensity Training pues es el entrenamiento de baja intensidad, es un entrenamiento que se realiza a una intensidad menor al LT1 o al BT1, que son los diferentes umbrales. El Threshold Training o el THT, que es el entrenamiento de umbral, es el entrenamiento realizado entre los dos umbrales, el umbral A y el umbral B, que se los voy a explicar más adelante. Y el HIIT o High Intensity Training es el entrenamiento de alta intensidad, que es el entrenamiento que se realiza a una intensidad superior en los milimoles cuando trabajamos con lactato o cuando trabajamos con frecuencia cardíaca o con RPE, cuando trabajamos en intensidades superiores al umbral A y al umbral B, y esto hace que tengamos un desgaste mucho más alto o una intensidad mucho más alta de trabajo o de volumen de carga. En la literatura se encuentran propuestas de control de la intensidad pues, de acuerdo a los umbrales ventilatorios, que los encontramos desde la frecuencia cardíaca máxima, como se los he explicado a todos ustedes y como lo tienen creado ustedes referente a sus zonas de entrenamiento y las mediciones tanto de FTP, umbral de frecuencia cardíaca máxima, y el RPE, que es el rango de percepción del esfuerzo. Basados en esto, se construye el modelo trifásico, que pues está su autor, que es Stephen Seiler, uno de los grandes pioneros en lo que es el entrenamiento individualizado para todos los deportistas. Y están las diferentes zona 1, zona 2 y zona 3 de lo que es el entrenamiento, donde vemos que la zona 1 es donde se concentran los entrenamientos de low, de baja intensidad. La zona 2 es donde se concentran los entrenamientos de umbral y la zona 3 es donde se concentran los entrenamientos de alta intensidad o de VO2 máximo. Estas dos flechas que ustedes ven aquí son el umbral A y el umbral B, que es donde nosotros desde aquí hacemos el control de sus cargas de entrenamiento de acuerdo a la especificidad de cada uno para que trabajen en zonas 1 o en zonas 3 o trabajen en la zona de umbral. Asimismo hacemos la distribución de acuerdo a la progresión que cada uno tiene de manera individualizada y a sus mediciones. De acuerdo a esto, pues se construyen las diferentes zonas de entrenamiento donde pues vamos a encontrar las zonas de intensidad que van de 1 a 5, como lo han desarrollado la Federación Olímpica Noruega, que fue la que nos dieron, los que nos dieron a nosotros las bases para poder identificar unos rangos de intensidad para cada uno de los desarrollos de las diferentes zonas. Estas se distribuyen en 5 zonas de frecuencia cardíaca, donde podemos determinar que el umbral A es la zona 2 y el umbral B es la zona 4. Esos van a ser los determinantes de los entrenamientos y aquí los porcentajes sobre el VO2 máximo que vamos a trabajar o la frecuencia cardíaca máxima sobre los cuales vamos a trabajar o los umbrales según la medición del lactato. Esto nos va a permitir identificar cuáles van a ser los tiempos de entrenamiento de acuerdo a las zonas que vamos a tener de manera individualizada de cada uno de ustedes y de acuerdo a los objetivos planteados de cada una de las temporadas.
Esto pues nos lleva siempre a una pregunta que ha sido de manera universal entre cada uno de los coaches, entre cada uno de nosotros como preparadores físicos o como entidades especializadas en la preparación de deportistas. Y es un interrogante que siempre nos lleva y ¿es mejor volumen o intensidad para nuestros deportistas? Trabajar mayor volumen o mayor intensidad va a determinar los resultados. Pues básicamente es un interrogante que siempre va a estar en juego, que siempre va a estar presente en el juego, pero pues obviamente lo que siempre vamos a buscar nosotros como entrenadores es lograr las mejores progresiones con el menor insumo posible. Entonces, a mayor intensidad, a menor desgaste de tiempo y llegar a las progresiones objetivo. Eso nos lleva al siguiente gráfico, donde podemos identificar pues los diferenciales y los diferentes caminos que tenemos para llegar a un Master Switch, y es el entrenamiento de alta intensidad, High Intensity Training, y el entrenamiento de un volumen de training de baja intensidad. Vemos cómo el entrenamiento de alta intensidad pues tiene una activación específica en cuanto a activación de macronutrientes y nutrientes específicos, y lo mismo el entrenamiento de baja intensidad con densidades mucho más altas, donde tiene también una activación de macronutrientes específicos para la activación muscular, que ambos hacen que se genere un master switch. Este master switch es el que genera la progresión muscular en el ser humano y el que genera que tengamos progresiones de acuerdo a la adaptabilidad al entrenamiento. Y ambos caminos nos llevan a un mejor mejoramiento en las fibras musculares, mejor desarrollo en la producción de mitocondrias en el cuerpo, mejor calidad del aspecto mitocondrial, una mayor oxidación de la grasa y pues un mejor transporte de glucógeno y del GLUT4 en el cuerpo, que son los que nos permiten tener diferentes progresiones de fuerza, resistencia y fuerza progresiva dentro de nuestra capacidad. Esto nos lleva a determinar pues dónde vamos a focalizar el diferente modelo de entrenamiento, y precisamente presentamos los dos umbrales, los dos modelos. El primer modelo es el modelo de umbral, donde se concentra la mayor densidad de trabajo, pues está zona 1, zona 2, zona 3, ¿sí? Y el umbral, entre el umbral A y el umbral B, pues se va a concentrar la mayor cantidad de entrenamiento y se van a generar pues los desarrollos adaptativos. Y está el modelo polarizado, que lo que hace es concentrar volúmenes de zona 1 de baja intensidad con entrenamientos de alta intensidad y algunas densidades de umbral concentradas dentro de la planificación. Son los dos modelos que manejamos desde Indoor Cycling Latam para ustedes como deportistas, y esto obviamente nos hace tener en cuenta algo muy importante dentro de su planificación, y es la recuperación autonómica. La recuperación autonómica básicamente es la recuperación del sistema nervioso autónomo a lo largo del proceso de entrenamiento, donde lo que hacemos es valorar la recuperación de frecuencia cardíaca post ejercicio, que es cuando los llevamos a esos umbrales altos o esos hits de entrenamiento, y vemos cuando la frecuencia cardíaca empieza a disminuir para la recuperación, y ese factor de recuperación, cuánto se demora mi corazón en estar en unas pulsaciones altas a estar en unas pulsaciones más bajas de recuperación. Ese factor de recuperación es el que nos permite identificar qué tanto hemos avanzado en el factor de recuperación. También el FC en reposo, que es la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo se levanta, cuando el cuerpo se activa, y vemos cómo está esa progresión, si cada vez tenemos un sueño más profundo y una recuperación mucho más profunda. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, este nos lleva a tener en cuenta el desacople, que es cuando tenemos esa variación entre la potencia y la frecuencia cardíaca, que nos ayuda a identificar ese indicador de desacople. Esto pues obviamente después de un análisis profundo y de cada uno de ustedes dentro de sus objetivos, pues nos lleva a un modelo de periodización para poder identificar y definir cómo vamos a construir el entrenamiento de cada uno de ustedes, las diferentes curvas de entrenamiento, los diferentes mesociclos, los diferentes microciclos y los diferentes macrociclos, y con esto pues llegar a los objetivos que tenemos de cada uno de ustedes en temporada.
Podemos escoger modelos de periodización como los más comunes que tenemos en el tradicional o clásico, donde lo que vemos es pocos picos de forma a lo largo de la temporada, y este es un modelo clásico donde tenemos uno o dos picos de forma en la temporada, y pues es usado cuando hay poca densidad de competencias. El entrenamiento o modelo de periodización por bloques, pues lo encontramos cuando hay múltiples picos de forma en la temporada y se basa en el efecto residual del entrenamiento, y es compatible con un calendario de muchas competencias. El diferencial siempre se va a presentar es que los picos de forma del modelo tradicional o del modelo clásico pues va a tener mayor durabilidad, y el entrenamiento por bloques, pues la periodización por bloques va a tener picos de forma de menor durabilidad, y va a tener en cuenta son los residuos que quedan del entrenamiento que se proyecta ciclo tras ciclo, y esto pues obviamente va a permitir estar en un estado óptimo para los diferentes volúmenes de competencias que tenemos dentro del calendario. Está el modelo de periodización inversa, pues que lo que hace es primero dar un poco de calidad y después un poco de cantidad al entrenamiento. Funciona mucho en deportes donde su intensidad es relativamente baja, ejemplo un Ironman, donde tenemos que mantener un ritmo por debajo del umbral sin un desgaste muy alto y por largas jornadas de tiempo. Esto aplica simplemente en intervalos inicialmente de alta intensidad y terminando con bloques de baja intensidad. Por eso se llama periodización inversa. Y el último es uno de los que está revolucionando la periodización de los ciclistas, y es cuando se trabaja por objetivos, cuando tenemos en cuenta el foco en que está el atleta y no en un modelo específico. Nos enfocamos totalmente en la parte de individualización del ciclista y nos basamos en su perfil fisiológico, teniendo en cuenta pues cada uno de sus perfiles, tanto en potencia, frecuencia cardíaca, su estado de forma, su peso, su altura, sus diferentes fortalezas y debilidades, y asimismo construimos una planificación específica para poder llegar a los objetivos de temporada. Espero que esta información sea muy valiosa para ustedes, para que sepan todo lo que hacemos detrás de cada una de las planificaciones que ustedes tienen dentro de su periodización, de todo lo que hacemos nosotros para poder llegar y cumplirles con esas expectativas que tienen ustedes para poder superarse y poder cumplir cada vez más retos en esto que nos apasiona, que es el deporte y el ciclismo. Un abrazo a todos, cuídense mucho.